En esta unidad vamos a aprender el concepto de intenciones. Es un concepto bastante utilizado en bots modernos y que va a aportar más flexibilidad respecto al enfoque que hemos visto anteriormente, que prácticamente era simplemente la detección de palabras clave y la creación de una respuesta en función de la palabra clave o el patrón clave detectado. Bien, ¿qué tenemos hasta ahora? En la unidad anterior lo que hicimos es crear un bot que solo entendía de patrones literales. Bueno, eso no era totalmente cierto porque si recordáis lo que hacíamos es permitir cierta variabilidad, pero la variabilidad estaba basada únicamente en que podías escribir en mayúsculas o en minúsculas y con y sin tildes. Pero tú el patrón tenías que ponerlo de forma literal y el usuario tenía que introducirlo de forma literal. Y cuando nosotros detectábamos ese patrón, sabíamos literalmente o sabíamos explícitamente qué responder. Bien, pero este enfoque, como ya dijimos, es muy poco flexible. Porque ¿qué ocurre si el usuario, en vez de decir hola, cuando inicia, que es un patrón que habíamos especificado, dice buenos días? Pues nuestro programa no lo detectaría, nuestro bot no detectaría eso como un patrón válido. O, por ejemplo, échame una mano en vez de ayuda o cómo te encuentras en vez de cómo estás. Entonces, eso hace que nuestro bot sea bastante limitado en general, porque solo hacemos reconocimiento sintáctico basado en la forma. Necesitamos acercarnos, aunque sea un poco en esta fase, al proceso de entender, que queremos que nuestro bot intente entender algo más. Para eso, en esta unidad, vamos a ver el concepto de intención. No nos vamos a meter en que el bot entienda el significado de todo lo que el usuario va a decirle, pero sí que vamos a intentar entender la intención del usuario cuando se comunique con nosotros. Y para eso, de forma usual, lo que hacemos es utilizar técnicas de procesamiento del lenguaje natural, que típicamente lo veréis escrito por sus siglas en inglés, que es NLP. ¿Cuál es el objetivo de NLP cuando aplicamos los bots? Pues normalmente el objetivo que sigue un bot siempre es interpretar la entrada del usuario para saber siempre qué acción tomar o qué respuesta dar, que son las dos cuestiones que nos interesan. Entonces, aquí podéis ver el esquema general que podríamos seguir. Nosotros, el usuario, diría, por ejemplo, ¿cómo estás? Como entrada. Aplicamos procesamiento del lenguaje natural y fijaos que podríamos saber que su intención es preguntar. Y una cosa que no nos vamos a meter en esta unidad, pero que veremos posteriormente, es que también tendríamos que saber, además de la intención, las entidades involucradas en esa intención, que en este caso sería el estado del bot. Pero eso ya lo veremos en otras unidades. Entonces, el objetivo de esta unidad es simplemente comprender la detección de intenciones, pero para ello vamos a utilizar técnicas sencillas. Entonces, recordad que vamos a utilizar una detección poco sofisticada de intenciones y más bien lo que queremos es entender las estructuras y cómo podemos plantear un programa para hacer esa detección, esa gestión de intenciones. Y por supuesto ya os he comentado previamente que no vamos a hacer lo que se llama extracción de entidades, que es un problema que abordaremos después. Insisto, porque es importante recabarlo o hacer hincapié en ello, en que no estamos intentando hacer una detección de intenciones compleja, porque eso implica técnicas, en muchos casos, muy sofisticadas de procesado de lenguaje natural. Vamos a hacer una aproximación muy sencilla, simplemente para entender qué aporta la detección de intenciones frente a la detección de patrones simples, que veréis que es mucho más flexibilidad en general. Lo que pasa es que cuando lo implementemos en un entorno real, pues necesitaremos aplicar técnicas también relativamente complejas para detectar cualquier tipo de intención o al menos muchos tipos de intenciones de los usuarios. En este caso, como sabéis, cada unidad está asociada a un programa en Python que se os proporciona y en este caso estamos hablando de la actividad 2.2. Bien, fijaos, esta va a ser ahora la lógica del bot. Aparentemente va a cambiar poco
desde el punto de vista del usuario. Simplemente, antiguamente, para obtener un determinado mensaje, por ejemplo, cuando el bot solicita ayuda, pues tendríamos que tener el patrón adecuado. En este caso, por ejemplo, parece que el patrón era ayuda. Y con ese patrón obtenemos este mensaje, que es el mensaje que habíamos puesto para la ayuda. Pero fijaos que ahora lo que va a ocurrir es que puedo utilizar otro mensaje distinto para obtener también el mensaje de ayuda. Es decir, que va a haber más de un patrón con el cual voy a responder con el mismo mensaje. Pero esto no es directamente porque repita el patrón, aunque veréis que a nivel de programación sí que se repite o se ponen o se explicitan los dos patrones, sino porque voy a añadir un grado de flexibilidad, que es el grado que me aporta el basarme en intenciones. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona. Fijaos, tenemos el mismo esquema que teníamos en la unidad anterior, en la cual teníamos una función donde ejecutábamos el bucle principal y la primera tarea era la entrada del usuario, la segunda era normalizar la entrada. Es decir, que en este caso también vamos a permitir que se escriba con mayúsculas o con minúsculas y con y sin tildes. Pero en este caso, en vez de obtener la clave en función de la entrada del usuario, lo que queremos es detectar la intención. Y para eso lo que hacemos es definir una nueva estructura que llamamos intenciones palabras clave. Y fijaos, ahora las claves no es lo que el usuario introduce, sino que son las intenciones. Y lo que hacemos es que el valor, que esto también es un diccionario, son un conjunto de palabras, un conjunto de patrones que implica la intención que queremos detectar. Por ejemplo, la intención saludar. Sabremos que el usuario tiene la intención de saludar cuando detectemos el patrón hola, buenas, buenos días, buen día, qué tal, hey, etc. Fijaos que es muy fácil de extender, porque simplemente poniendo más información en esta lista, podemos ir añadiendo nuevas palabras clave para intentar detectar el saludo. Y luego, por supuesto, vamos a dar la respuesta en función de la intención, no en función de la palabra clave que hemos utilizado para detectar esa intención. Vais a ver que tenemos un algoritmo que existe en la actividad 2.2, en la cual inicialmente decimos que no hemos detectado intención, pero nuestro objetivo es detectar la intención. Entonces lo que hacemos básicamente es coger esta estructura que hemos visto de intenciones de palabra clave, que es esta que veis aquí, y vamos recorriendo cada una de las intenciones y vamos obteniendo sus palabras clave. Entonces, luego dentro de cada de esas palabras clave, vamos palabra por palabra y lo comparamos con la entrada procesada del usuario. Fijaos que ya no nos detenemos en cómo tenemos entrada procesada porque ya la habíamos visto en la unidad anterior. Y si coincide, por supuesto, hemos detectado la intención. Y en el momento que detectamos la intención, nos salimos de este bucle y ya actuaremos en función de la intención. ¿Y cómo actuamos en función de la intención? Pues como ocurría también en la unidad anterior, si la intención es de salida, pues lo que hacemos es mostrar un mensaje específico para la salida. Y si no, lo que tenemos que hacer es ver si la intención que hemos detectado está en nuestro diccionario de respuestas y si no, tener siempre una por defecto que podamos decir. Entonces, fijaos que también tenemos respuestas. Esta estructura es muy similar a la que teníamos en el patrón inicial. Simplemente ahora las claves, que es esto, son intenciones. Es decir, en el bot anterior, estas claves no eran intenciones, eran palabras, eran patrones que tenía que introducir el usuario. En este caso no. En este caso las claves son intenciones. Entonces hemos añadido un grado de flexibilidad, porque podemos trabajar por separado en detectar estas intenciones y por otro lado en ver las respuestas una vez que hemos detectado las intenciones. Para ejecutarlo, como ocurrió con la actividad anterior, simplemente invocamos Python, el nombre de la actividad,
que es 22.python, y aquí podéis ver cómo sería la ejecución. Fijaos cómo con 3 patrones distintos, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Y cómo vas? Obtenemos en todos los casos exactamente la misma respuesta, porque los 3 son la misma intención. E incluso podemos ver cómo para despedirnos antes era adiós simplemente y ahora es chao. Con chao detectamos la intención de despedida y la intención de despedida tiene asociada una respuesta específica. Entonces, recordad, con un sistema tan sencillo para detectar intenciones como el que tenemos, que no es más que una variación, es añadir un grado más de indirección a la detección de patrones, ya nos permite mucha más flexibilidad porque podemos trabajar por un lado la detección de intenciones y por otro lado la respuesta. En próximas unidades veremos aproximaciones todavía más sofisticadas.